Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarles este 4 de diciembre. Les quiero adelantar, aunque después mi compañero Aurelio Contreras lo va a decir, pero este es nuestro último programa de la clave de este 2024, un año intenso, pues muy extenso en temas informativos, de análisis, pero con el gusto de siempre. Les saludamos. Esperamos que se una con nosotros en esta charla que será muy interesante. Les adelantamos a dos invitados. Estamos esperando a uno de ellos a que se pueda conectar, que tuvo problemas ahí, ya sabe, tecnológicos, pero como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mónica Camarena, muy buenas noches a nuestro auditorio. Esto es La Clave, es el último programa de 2024 de La Clave, así que pues como siempre, pues agradeciendo a nuestro auditorio el favor de su atención en nuestro programa, como siempre, ¿no? Y pues bueno, hoy queremos cerrar con un tema que nos parece importante. Como todos los que hemos estado tratando a lo largo de estos 12 meses, estos largos 12 meses, en un año bastante intenso, en un año en el que pues fuimos testigos de la renovación de los poderes a nivel federal, a nivel estatal, no sin un cúmulo de problemas, de irregularidades, que es parte de lo que queremos tratar en nuestra emisión de esta noche, y para lo cual nos acompaña nuestro amigo, el activista, el académico Juan Martínez, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, y esperemos que en un momento también se pueda conectar nuestro otro invitado. Pero por lo pronto, Juan, bienvenido a La Clave. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, gracias por la invitación y yo creo que es un buen momento para hacer una reflexión de lo que ha pasado en los últimos meses. Esperemos que en un momento también se pueda Y conectar nuestro otro invitado. Por lo pronto, Juan, lo, bienvenido. lo que yo les quisiera decir es que la observación electoral ha sido muy importante después de los eventos, después de la elección de 1988, que muchos la recordamos, especialmente los que ya tenemos canas, ¿verdad? Hay Somos jóvenes. varios aquí. Exacto, hay jóvenes que cuando se les habla de esta referencia histórica, pues no la entienden, no la comprenden, no la vivieron, pero muchos sí lo vivimos y estuvimos incluso aquí los veracruzanos, ¿verdad? Los jalapeños, coatepecanos, estuvimos en la Plaza Lerdo haciendo acto de presencia ante lo que fue un, pues una jornada electoral llena de muchos vicios, se le considera un fraude electoral y está documentado. Nosotros lo vimos, a mí me tocó participar en la observación y cuidado de casillas en la ciudad de Veracruz. Eh, Después con los amigos de la ciudad de Jalapa eh, juntamos más testimonios de lo que iba pasando en todos los niveles y pues esto generó una indignación que al mismo tiempo hizo que la ciudadanía se movilizara, que se hiciera mucha presión y de alguna forma a partir de allí empezamos a generar, a construir instituciones como el INE, o en ese entonces el IFE, que fueron cambiando de alguna manera en un intento de mejorar, de perfeccionarse. Lo que les quiero decir es que en el año de 1994, para ese momento ya existía una gran organización ciudadana que en ese momento estaba hecha en torno a la que se llamó la Alianza Cívica. Se juntaron muchos colectivos. La Alianza Cívica en sí misma se hizo una asociación civil. En 1994, cerca de 85,000 observadores electorales observamos la elección, ¿verdad? Tuvimos además metodología de las Naciones Unidas y tuvimos también una coordinación nacional para poder estimar quién había ganado a través de un conteo rápido siguiendo la metodología de las Naciones Unidas. Este fue realmente un momento muy importante porque demostró la capacidad que tenemos los ciudadanos para observar los procesos electorales y de alguna manera contribuir a que sean transparentes, limpios, equitativos y lo que se puede decir es que con el tiempo
Esa sigue siendo una demanda, a pesar de que hubo una transición democrática en el 2000. En el 2006 hubo una queja muy amplia de fraude electoral, o al menos de irregularidades que determinaron la elección, ¿verdad?, en la presidencia en ese momento. De esa elección surge la frase voto por voto, casilla por casilla. Yo les puedo decir que siendo observador, participante en los diferentes comicios desde el 88 hasta ahora, ahora yo participé ayudando a observadores primero y luego en los recuentos de votos en candidatos a diputados del Distrito 11 en Jalapa. Yo les puedo decir que siempre quedan dudas, siempre quedan cuestionamientos. eh, y yo diría, para empezar, que llegamos a una nueva etapa. Es una etapa donde del voto por voto, casilla por casilla, debemos pasar a otra etapa donde vamos boleta por boleta, casilla por casilla, etapa por etapa. Y eso implica una observación electoral mucho más profunda y también la necesidad de una mayor participación ciudadana, porque lo que sabíamos desde el principio es que si pensamos en que la participación el día de la elección como funcionario o como observador es agobiante, participar toda la semana posterior en las diferentes etapas de recuento, de observación, realmente alguien que sea observador o de un partido de oposición que esté haciendo todo esto es realmente un superhéroe, Ujú. porque requiere mucha energía, mucha constancia, mucha dedicación. Y se acaba de juntar Johnny a la plática. No sé si pudiéramos charlar con él. Pues nada más que se pueda unir bien, que pueda abrir su cámara y su micrófono, pero sí, ya lo estamos viendo aquí. Eh, Ahí ya te oyen. Creo que alguien ya lo ayudó, Sí, creo que sí. sí, ya tiene el apoyo tecnológico ahí. que eso es lo más importante. Sí. Pero A pues ver, todavía a ver si. no se Bueno, termina de... igual en lo que llega Sí, les Juan. puedo decir que en la materia legal nos rige o rige a las elecciones el artículo 41 de la Constitución. Es una, es un mandato donde se nos dice que tenemos que tener elecciones libres, auténticas y periódicas. Ujú. Y eso de libres es que podamos como ciudadanos ir y ejercer nuestro voto en plena libertad por quien consideremos que es el mejor candidato o candidata. Auténticas, pues que sean un reflejo de la voluntad popular, que participe la población y los gobiernos de esa manera que resulten sean legítimos y deben ser periódicas porque el poder que se le da a las personas es temporal. No hay elecciones que den cargos vitalicios, son cargos que deben ser renovados, es una naturaleza democrática. Y más adelante la Corte dio una jurisprudencia donde habla de otras condiciones que debe tener una elección, que son la certeza, es decir, que sabemos lo que pasa en cada momento que está pasando, la legalidad, que están regidas por la ley, sustentadas en la ley, la independencia, en este caso, que no haya otro poder o grupos de poder fácticos o establecidos que intervengan o cambien el resultado de las elecciones, la imparcialidad, que quiere decir que son equitativas, que todos los candidatos tengan el piso parejo, las mismas oportunidades, la objetividad y la transparencia. Es decir, todo debe ser claro, muy claro. Y es algo que después de analizar con muchos grupos, aquí hay que agradecer a muchos ciudadanos, cientos de ciudadanos y ciudadanas en Veracruz que se dedicaron a estudiar la elección, bueno, a vigilarla desde que antes, durante el día de la elección y después, hasta estos momentos, y nos ha permitido ver una serie de casos, de cosas que deben ser revisadas, atendidas y mejoradas, porque realmente sí se está de alguna manera faltando a los principios que deben regir las elecciones y se está faltando a la necesidad o al mandato del artículo 41 constitucional de que sean auténticas. Este,
Yo sigo hablando, pero no sé si Johnny ya tenga por ahí Bueno, la voz. bueno, esperemos que se reconecte, pero lo que acabas de Bueno, decir, A ah, ver, ya ahí está hablando. A ver, este, solamente creo que me voy a poder escuchar porque no veo que esté funcionando mi video. ajá. ¿Sí me escuchan bien? te Sí, escuchamos, te sí. escuchamos bien. Ok, Sale bueno, otra foto, pero está bien. ok. Bueno, pues estoy escuchando ahí la intervención de ustedes y creo que efectivamente esta elección del 2 de junio está marcando un parteaguas en relación a todo el cuidado que debemos de tener los ciudadanos, quienes seremos seguramente vigilantes en las próximas elecciones de todas aquellas irregularidades que se estuvieron viviendo. Hemos documentado un sinnúmero de modus operandi tanto de las autoridades electorales como, bueno, pues del partido en el poder, en donde desde las situaciones más sencillas, como puede ser el tema del encarte, es decir, el número de boletas que se tenían que entregar por cada casilla, en donde, por ejemplo, en una casilla de 600 votantes, lo lógico es que se entregaran 600 boletas. Y bueno, pues pudimos detectar en muchas ocasiones que había 750, en una hubo 1030 boletas. Entonces, este tipo de situaciones creo que pues nos obliga a toda la ciudadanía a empezar a buscar nuevos mecanismos para poder vigilar y poner candados a las nuevas elecciones. Recordemos que en el caso de esta elección del 2 de junio, la votación fue una votación realmente impresionante. La gente salía a la calle a votar, la gente tenía mucha participación, se veía mucho entusiasmo, pero bueno, en el transcurso del día fuimos detectando un sinnúmero de irregularidades y al final cuando se canta la elección, bueno, pues para nosotros la verdad es que fue una elección totalmente amañada, una elección de Estado y como bien lo comenta Juan, bueno, pues aquí es una situación en donde todas las autoridades tienen que intervenir, pero principalmente yo creo que debemos de intervenir los ciudadanos. Los ciudadanos, ¿de qué manera, abogado Johnny Archer de la Alianza Mexicana de Abogados? Porque, pues, los que salieron a votar por alguien, por ejemplo, que no ganó, se quedaron pasmados después para empezar, del conteo rápido, ¿no? Que fue, desde mi punto de vista, con la experiencia de muchos años del conteo rápido, del PREP, que abrieran un conteo rápido con, pues ya, casi, un número de votos que, pues, es inaceptable en un estado como Veracruz. Entonces, ahorita los ciudadanos se quedan pasmados y viene un silencio, ¿eh? No sé si ustedes lo percibieron, pero el 2 de junio vino un silencio tremendo porque nadie entendía exactamente qué estaba pasando. Sí, es algo que nosotros llamamos como un knockout. ¿Y en Ajá. qué debe de participar la ciudadanía? Bueno, yo creo que desde el momento mismo de que el Instituto Nacional Electoral, la ciudadanía peleó para que efectivamente eso pasara, que se ciudadanizara, creo que desde ahí es la verdadera participación de la sociedad. Se estaba logrando, en realidad el INE estaba generando una situación de participación ciudadana. La participación ciudadana debe de estar en todo momento. Por ejemplo, en el momento que se hace la insaculación, que es un procedimiento mediante el cual se invita a todos los ciudadanos a participar dentro de las elecciones, como bien lo dices, hay una omisión por parte de la sociedad, por parte de los ciudadanos, en el sentido de no querer participar. Hay muchas causas, hay muchas razones por las que la sociedad no quiere participar. Sin embargo, cualquier causa, cualquier razón no nos puede dejar afuera, tal cual como lo hemos hecho por no querer participar. Desde el simple hecho de no querer participar ya estamos perdidos. Ya no tenemos una forma activa de participar en las elecciones. Tenemos también que participar desde el momento que nos invitan para ser funcionarios públicos en las casillas o en su caso, si es que si hacemos ¿sí me escuchan ahí? Sí, 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 muy bien. En su caso, si seremos nosotros representantes de partidos políticos
bueno, pues también tenemos que hacer una verdadera participación y no dejarnos comprar por las autoridades. También como ciudadanos, como simples votantes, lo primero que tenemos que hacer es salir a votar. El abstencionismo ha sido en México una de las características principales por las cuales los partidos políticos y el gobierno o el partido en el poder ha abusado de nosotros al saber que un número considerable de ciudadanos ni siquiera va a votar. Entonces la participación ciudadana también ahí cuenta. Luego, en el tema del desarrollo de la jornada electoral, fíjense que me llamó mucho la atención que a pesar de que sí hubo una cantidad muy considerable de participación, hubo un descuido impresionante en cuanto a los paquetes electorales, hubo un descuido impresionante en cuanto a la entrega de la documentación y por supuesto un descuido impresionante en cuanto a la observación de todos los resultados que se estaban subiendo al sistema mejor conocido como PREP. Por eso creo que hoy la sociedad debe de asumir un compromiso mucho mayor en donde sabemos que si queremos cambiar la historia de México, única y exclusivamente va a ser a través de la participación de la ciudadanía y de la sociedad. Yo quisiera añadir algunos Ujú. números, porque también si no se dan estos números se puede pensar que son casos aislados, ¿verdad? Y aquí no es la situación. Eh, Vamos a poner justo la atención en este aspecto de las boletas que mencionó John. Si nosotros observamos la elección a la gubernatura de Veracruz, no vamos a hablar de candidatos ni nada, vamos a hablar de los procesos y vamos a hablar no de los derechos de los candidatos, sino de los derechos de los ciudadanos, que es por eso que nos preocupa y por eso participamos. El OPLE Veracruz reconoce que se utilizaron 3.606.322 boletas y reconoce que 1.892.721 boletas sobraron. Esto da un total de 5.499.043 boletas que se entregaron para la elección de Veracruz o que reconocen en el conteo de votos que aparecieron. Sin embargo, el OPLE también reconoce que para la elección de Veracruz entregaron 6.503.315 boletas. Es decir, que salen 6 millones y cacho, pero regresan 5,5 millones aproximadamente. Entonces hay alrededor de, no hay alrededor, hay 1.004.272 boletas que están faltando. Si nosotros pensamos que las boletas pueden regresar como votos válidos, votos nulos y boletas sin utilizar, si nosotros solamente tuviéramos votos sin utilizar, esto sería un dato curioso, anecdótico. Pero si las boletas que están faltando son boletas que tenían votos, ya sea votos por un candidato o el otro, o boletas con votos nulos, si esas son las que estuvieran faltando, se va a representar matemáticamente en un menor nivel, en un menor porcentaje de participación. Y de hecho, eso es lo que se observa. Si nosotros vemos las elecciones del año 2018, las elecciones a gobernador, la participación oficial fue del 64%. Si nosotros tomamos el dato que ofrece el OPLE para las de este año, la participación es del 59%. Es bastante menor la participación y se supone que incluso hubo una mayor votación y mayor algarabía por ciertos candidatos, pero Ujú. de alguna manera es menor. Pero si nosotros revisamos el SICODI, que es el Sistema Integral de Conteo Distrital, la participación está alrededor del 55%. Es decir, no sabemos el OPLE de dónde saca el 59%. Otro dato curioso para aquellas personas que se dedican a observar los procesos electorales, el SICODI del 2024 estaba arriba, pues hace unas semanas. Si ahorita ustedes van a la página del OPLE, el SICODI del 2024 dice página en construcción, es decir, no está. Pero afortunadamente todos los datos
de esto que les estoy mencionando son públicos y están resguardados para la historia, ¿verdad? Porque esto lo que estamos haciendo es un análisis que va a servir para la historia y con la intención de que podamos mejorar nuestros procesos electorales. Como dice Johnny, hay también una preocupación porque ya viendo que hay una señal de que los votos o las boletas que se desaparecen tenían votos, no sabemos para qué candidato o candidata, pero ya no se debe preocupar porque quiere decir que el resultado ya no está reflejando la voluntad de la ciudadanía, es decir, ya no son elecciones auténticas, como dice el artículo 41 de la Constitución que deben de ser. Pero hay otra cosa que Johnny fue muy acertado en mencionar y tiene que ver con el manejo de los paquetes electorales en lo que se llama cadena de custodia. En el estado de Veracruz y en todo el país, el INE tuvo centros de recepción y traslado de paquetes electorales. Unos son fijos y unos son itinerantes. Los itinerantes pueden ser un camioncito, una camioneta, que ayudan a los distritos que son amplios a mover la paquetería hacia la cabecera distrital donde se concentran todos los votos. Lo que vemos y está documentado es que las actas que el INE reporta en la recepción y traslado de estos paquetes no hablan de paquetería electoral. Están hablando de boletas sueltas, de elementos que van dentro de esos paquetes electorales, pero no de los paquetes electorales en sí. Y todavía un poco más curioso, por decir algo lo menos, es que el OPLE, para la acta de recepción del mismo material que le da el INE, no reporta lo mismo. Y todavía más curioso, y si hay dudas, lo podemos registrar. Como les digo, tenemos una gran cantidad de información que nos permite ver dónde estuvieron estos procesos que pues nos dejan dudas, ¿verdad? Donde perdemos la certeza, donde vemos que se pierde la cadena de custodia, podemos revisar casilla por casilla, boleta por boleta, como ya lo dije, y etapa por etapa. Y lo que estamos viendo es que también, por decir algo, vemos que papeletas electorales del sur de Veracruz aparecen en el norte de Veracruz o en el centro de Veracruz. Es decir, como que en esos días en que los CRITs estuvieron operando, se movieron los paquetes electorales al alto norte y sur, este y oeste del estado de Veracruz. Es decir, todo esto está documentado, podíamos ver los detalles, podíamos ver todo, pero en esencia, la señal principal es la pérdida de 1.004.272 boletas que ocurrió en el 76.14% de las casillas que se instalaron en el estado, y eso sería suficiente para proceder con la anulación de la elección a la gubernatura del estado de Veracruz. Bueno, Quisiera sin yo, embargo, sí, adelante, adelante, qué bueno que ya, ahora sí ya te podemos ver. muy bien, gracias Aurelio. Fíjense que me llama mucho la atención porque creo que fueron una serie de irregularidades, unas tras otras, al grado de que se sumaron a una elección totalmente designada como una elección de Estado, en donde nosotros que llevamos a cabo la observación electoral con base a métodos utilizados por las Naciones Unidas, en donde desde el principio dimos cuenta de cómo se estaban instalando las casillas, que cabe mencionar que aproximadamente un 23% de las casillas no abrieron a tiempo, en donde posteriormente a las 8 de la mañana, tal cual como lo dice la ley, tenían que aperturarse. Bueno, pues no todas aperturaron, en donde en un número también muy significativo de casillas no habían hecho la entrega de todo lo que serían los materiales electorales, como son las mamparas, etcétera, para su colocación. Y posteriormente, bueno, el tema de la falta de funcionarios que no llegaron y que fueron cubiertos principalmente pues por la gente que el Instituto Nacional Electoral o el organismo público local electoral había invitado y que pues desde nuestro análisis
Se trata de personas que eran afines al sistema, afines al partido en el poder, y ellos fueron llevando a cabo toda la elección. También detectamos un número muy significativo de boletas que eran nulas y que esos votos nulos casi emparejaban la diferencia en algunos distritos electorales con lo que era la diferencia entre el ganador y el perdedor. Entonces ahí detectamos también otra situación irregular. También vimos, porque los medios también nos apoyaron en ese sentido, nos dimos cuenta que muchas de las casillas fueron vandalizadas. Llegaban personas en el sur del estado, en el centro también, y algunas cuantas en el norte, en donde llegaron grupos a vandalizar, tiraban la instalación y la colocación de las casillas, y bueno, pues todo eso pareciera que en el desorden algo hicieron u ordenaron tal cual para que hubiera una diferencia mayor para el, pues en este caso, el partido en el poder. También nos dimos cuenta eso de que es la custodia de los paquetes electorales. Le dimos seguimiento a más o menos 253 casillas y resulta algo ilógico porque las casillas, una vez que cerraban, apenas estaban haciendo la entrega de los paquetes electorales y el PREP ya estaba dando resultados. O sea, era realmente algo impresionante, porque no estamos hablando de un conteo rápido, que eso es totalmente diferente. Estamos hablando del programa de resultados electorales preliminares, que eso única y exclusivamente se va alimentando con la información que va llegando de los paquetes. Entonces, ¿cómo es que había ya información de paquetes que no se habían entregado? La sociedad nunca se dio cuenta, los medios tampoco lo dieron a conocer, pero quienes estábamos en esa observación era sumamente impresionante ver verbigracia que estaban dando resultados de Naulinco cuando todavía Naulinco no había llegado a hacer la entrega de sus paquetes y ya aparecían números ahí. Entonces, también estamos bajo la premisa de que los sistemas informáticos fueron alterados, en donde los famosos algoritmos, que es, según nos explicaban, la forma en que pueden hacer alguna alteración en los sistemas. Un ejemplo, si había 3 votos para un determinado partido, le ponían 1 y 2 los mandaban para otro lado. Entonces, ahí también hubo una alteración. La otra alteración se dieron directamente en los consejos. Los consejos evitaban que cualquier situación irregular pudiéramos nosotros argumentar en contra. Presentamos varios escritos, nunca se resolvieron, ni siquiera atención le dieron. Presentábamos irregularidades propias que se estaban llevando tanto en el conteo como en el recuento, y las autoridades simple y sencillamente hacían mutis de pronto y no nos hacían caso. Cuando nosotros entregábamos las constancias en donde venían todos y cada uno de los resultados, resulta que las constancias tenían un número, pero en el sistema aparecían otros. Miren, aquí traigo yo una serie de ejemplos de constancias que tuvimos y que al final nunca los tomaron en cuenta. Y les voy a poner un ejemplo, y solamente con la alteración de un número. Si había para un determinado candidato o coalición un resultado de 10, así el número 10, le ponían un 1 antes y entonces ya eran 110. Obvio, para favorecer a alguien. O viceversa, eran 120 a favor y lo dejaban en 12. Entonces, ahí también detectamos una alteración impresionante, y claro que fue derivado de la falta de cuidado por los partidos políticos o sus representantes en el momento de que se llevó a cabo el conteo y, por supuesto, el momento de alimentar la información en los sistemas. Eso es algo de lo que detectamos, pero luego presentamos los recursos. O sea, independientemente de que se pierde la elección, que yo creo que se ganó, pero que jurídicamente se pierde, resulta que cuando presentamos los recursos de manera automática, todos nos querían desechar. Nosotros tuvimos un caso particular aquí en Jalapa, el caso del candidato a diputado federal, Américo Zúñiga, en donde la diferencia eran 442 votos
nos vamos al recuento, nos vamos al recurso, se nos reconoce por la sala regional 144 votos, en donde ellos sí se dieron cuenta que la alimentación de las constancias hacia el sistema había sido totalmente errónea, pero así encontramos más de 750 votos que por supuesto nos daban la diferencia y el gane, y cuando nos fuimos a la sala superior, desafortunadamente, simple y sencillamente, en 1 minuto 36 segundos, desecharon el recurso. Entonces Aquí, creo que es toda una serie de irregularidades y anomalías que en una próxima elección todos los ciudadanos debemos de estar muy presentes en todos y cada uno de los actos que haga la autoridad. Quiero aquí hacer lo, aquí nos plantea una pregunta que me parece pertinente. Nos dice Alex Perea, dando por cierto los datos comentados, sería muy difícil que en 11,000 casillas hayan firmado 44,000 ciudadanos que contaron los votos y más aún sería imposible que los representantes de los partidos políticos en mesas hayan firmado las actas. Es decir, de ser un fraude, tuvieron que haber estado de acuerdo 44,000 ciudadanos contando votos y más de 150,000 representantes de partidos. Es muy poco posible que eso haya pasado. De haber fraude, este se dio antes del día de la elección. Es muy largo el mensaje, entonces lo estoy resumiendo. Se fraude hubo, pero no el día de la elección. Ese día fueron ciudadanos comunes y corrientes los que en su mayoría contaron los votos de buena fe. eh, Sobre este dato que podrían comentar? yo Yo quisiera quiero quitar, intervenir. Es una buena observación y le podemos decir que sí es posible que se hayan alterado las actas. Miren, les voy a poner un ejemplo. Eh, Muchas familias veracruzanas estuvimos revisando los resultados de la elección, ¿verdad? Y muchas familias veracruzanas, como menciona Johnny, la primera herramienta que tenemos es la revisión del PREP. Entonces, muchas familias pudieron constatar la sábana que estaba fuera de su casilla y luego más al rato vieron en el PREP el resultado de su casilla e incluso una copia del acta, del acta en la que firmaron sus vecinos, tal como lo está comentando este usuario. Sin embargo, esa es una etapa y por eso les digo que hay que poner atención a todas las etapas, porque hubo cambios de etapa en etapa. Entonces, este es un ejemplo. Tenemos toda la información de la elección, la podemos discutir a fondo en otros programas, en otros foros, ¿verdad? Pero las personas que hicieron esta revisión en Chinampa de Gorostiza, Osuama, Pánuco, Espinal, Emiliano Zapata, San Andrés Tuxtla, Soledad de Doblado, Veracruz, Jalapa, por ejemplo, hay casillas en esos lugares donde se tiene el PREP, donde se tiene un acta, pero en la siguiente parte del conteo, que es el SICODI, que es el Sistema Integral de Conteo Distrital, aparecen en cero. Es decir, en esa parte que no es visible para muchos ciudadanos, se pierde la numeración de los votos. Y en la parte física, cuando se entra al reconteo, la mayoría de estas casillas son cajas vacías o cajas que solamente tienen los votos nulos. Entonces, es aquí precisamente el énfasis en que Johnny y su servidor hacemos, de que debemos redoblar esfuerzos para vigilar todas las etapas. Y como bien lo menciona el usuario que comentó, empieza desde antes, porque empiezan los términos de equidad entre los candidatos. Es un proceso largo y participar, vigilar todo es extenuante. Y si no participamos decididamente más ciudadanas y más ciudadanos, las dudas que han permanecido desde el 88 hasta acá en torno a las elecciones mexicanas, los cuestionamientos, el cuestionamiento al PREP es un cuestionamiento constante que se ve en todas las elecciones y hay libros escritos sobre esto, sobre los algoritmos, los patrones, van a seguir. De hecho, quizá dé oportunidad para una etapa más adelante en el programa de que necesitamos una reforma electoral profunda para modificar y modernizar este sistema electoral que ya está rebasado y es arcaico.
Se nos cayó Johnny de la transmisión. Bueno, si quieres continuar con otra pregunta, Mon. Ah, sí. Bueno, pues fíjense que a mí sí me queda la Oh, inquietud. no, no se cayó, nada más cerró la cámara. Ok. Ah, ok. ¿Está ahí? ¿Quiere comentar o no? No sé, Johnny, si quisieras agregar algo, como que se fue la imagen de tu cámara, pero sí sigue apareciendo ahí que está, nada más está como que apagada. No sé si quisieras agregar algo a esta pregunta. La pregunta de Aurelio. No, no está. No Como que está. no nos oye. Bueno, Bueno, esperamos. continúa, Mon, continúa. Esperamos a que se conecte. Bueno, tú estás aquí, Juan Martínez. Fíjate que a mí me llama mucho la atención. Entiendo todo. También he revisado detalladamente lo que pasó el 2 de junio, pero definitivamente los ciudadanos solos, los ciudadanos de a pie, los que no pertenecen a un partido político, que ahora algunos sí seguramente pues pueden decidir participar más, integrarse a asociaciones, a defensa y tal, pero no hay que perder de vista, y lo dijo el abogado Archer, los partidos políticos de oposición no tuvieron representación, o sea, faltó una representación real, ¿por qué? Pues porque no quisieron invertir los dirigentes nacionales. O sea, los dirigentes nacionales de los partidos de oposición, pues estaban ahí en farsa, eh, apoyando a Xóchitl presuntamente apoyando a los candidatos de los estados que se la jugaron casi, casi solos. Y entonces, lo que muchos anticipaban antes del 2 de junio es, si no había representación de la oposición en todas las casillas, pues esto que pasó iba a pasar. Vamos a ser realistas, ¿sí? Y pues todos, pues aunque ellos, los medios de comunicación sí señalaron a los partidos de oposición y la falta de apoyo a la elección del 2 de junio y la falta de representación, ustedes saben, el cuidado, ¿no? En el cuidado que hay que tener en cada casilla. ¿Por qué? Porque implicaba inversión, implicaba gastarle y no gastaron. ¿Cuál es su punto de vista? Abogado Archer. Gracias. Lo primero es que coincido contigo. Creo que fueron sumamente complacientes en esta elección. Yo esperaba una reacción desde antes de la elección, o sea, desde antes del día D, en donde la ciudadanía estaba muy deseosa de que los grandes liderazgos salieran a dar la cara, en donde ante el hartazgo, porque así se debe decir, ante el hartazgo existente, la gente esperaba algo más de los actores políticos y lo único que vimos fue pues un verdadero show en donde creo que los intereses que prevalecieron fueron los intereses propios de cada uno de los actores políticos principales de los partidos y no fue realmente el salvaguardar los intereses de la sociedad. Eso lo vimos desde antes. El día de la jornada, a mí en lo particular me llamó mucho la atención que nadie aparecía. Y eso, bueno, pues los candidatos no pueden aparecer, pero yo creo que muchos de los actores políticos en el momento hasta de ir a sufragar tendrían que haber hecho algún pronunciamiento. Pero lo más grave es a las 7:13 de la noche, en donde salen a pronunciarse diciendo que la elección, pues, que estaba perdida y otros que estaban en espera de los resultados, cuando para nosotros, quienes hemos estado en la observación electoral, pues es ahora en muchos lados del país y del estado, ni siquiera se han cerrado las casillas para votar. A mí se me hace muy curioso, independientemente de todos los discursos que hayan dicho después y que hayan tratado de justificarse, que hablando desde el aspecto ciudadano, no tuvimos representantes que realmente dieran la cara por la ciudadanía. Y lo digo con todo el compromiso y pues el riesgo que lleva y conlleva decir las cosas como son. Pero creo que en su momento fueron demasiado tibios, demasiado permisivos en muchas cosas y eso generó ese desánimo en la sociedad, ese famoso knockout que tanto a los candidatos que la jugaron como a la sociedad
nos dejaron totalmente noqueados. Nunca supimos qué era lo que había pasado, porque la ilusión, la esperanza, el deseo de la sociedad era completamente distinto, y lo que se veía en las calles daba un pequeño reflejo de que el cambio estaba a punto de darse, y cuando dan los resultados, creo que peor que un balde de agua fría, todos caímos desangelados, desanimados, y por supuesto creo que esto pues fue armado desde las más altas esferas de la política, en donde los políticos a nivel nacional, sin temor a equivocarme, fueron muy complacientes con todo lo que ya se venía generando. Cuando no Juan Martínez. cómplices. Así es. Juan Martínez. Sí, y miren, lo que vimos ahora, por supuesto, solamente podemos hablar de lo que vemos, solamente podemos hablar de lo que tenemos evidencia. Y la evidencia en Veracruz, porque sí se tiene estudiada al menos la elección a la gubernatura de Veracruz, por supuesto, Johnny estuvo muy de cerca viendo lo que pasó en Jalapa. En Jalapa la gubernatura la tiene el candidato de oposición, pero no la diputación. Y lo que debemos ver es la magnitud de la posible manipulación de la elección, ¿sí? Porque nosotros como ciudadanos, independientemente de quién gane o quién pierda, lo que queremos es tener un mecanismo que nos garantice elecciones auténticas. Eso me preocupa a mí como ciudadano y eso me preocupa desde que he estado participando en observación electoral. Entonces, cuando nos dicen que desaparecieron 1.004.272 boletas de la elección en la gubernatura y que por esta consecuencia que se tiene de que baja el porcentaje de participación, sabemos que al menos una gran proporción de votos de los que están en las boletas perdidas fueron votos emitidos. Pensemos en lo que pasó en 2006, en la elección presidencial. La diferencia entre los dos candidatos cercanos fue de 256.831 votos. Estamos hablando prácticamente 4 veces más, o 3 veces más, o sea, 4-1, ¿no? Y esto debe preocuparnos como ciudadanos. Como ciudadanos debemos tener un mejor sistema electoral que sí nos dé certeza, que sí sea auténtico, que sea legal, que sea legítimo. Desafortunadamente, como les comentaba, ahora el OPLE retiró de su página los conteos distritales, porque si la gente en este momento empezara a comparar PREP con el conteo distrital, se conocería muchas de las cosas que nosotros ya conocemos y vería cómo en cada etapa las cosas pueden cambiar. De hecho, la suma de votos del conteo distrital es diferente al número final que los funcionarios del OPLE reportan de la elección a la gubernatura. También, de hecho, el número de boletas impresas con el número de boletas entregadas para la elección no coincide. Y todo esto está en documentos que la misma autoridad electoral proveyó y se pueden precisamente visitar o conocer a través de el recurso de impugnación o los recursos de impugnación que abogados destacados como Johnny y otros abogados como el abogado Silvio Lagos y otros más, ¿verdad? A lo largo, pues, de la geografía del estado, del país incluso, han presentado a la autoridad, a los tribunales mismos, que de una manera preocupante a nosotros han sido desechados sin que se les dé un análisis, ¿verdad? Una valoración que nos deja en una situación en que los ciudadanos podemos ver que los principios constitucionales que debe tener una elección justa, pues no se cumplen. Ahora bien, estamos viendo cómo ocurrieron todas estas irregularidades, que sin duda irregularidades es innegable que ocurrieron y ocurrieron muchísimas, estas que mencionan y todas las que ocurrieron durante los 3 años anteriores de campañas anticipadas, de derroche y desvíos de recursos descarados también. Pero todo eso ocurrió en un momento en el cual podríamos decir que en México todavía había división de poderes,
todavía había equilibrio, ningún partido tenía una mayoría absoluta avasallante. Lo que tenemos hoy en día es una realidad completamente diferente. Estamos viendo la destrucción de la división de poderes como la conocíamos por lo menos los últimos 30 años, con la captura del poder judicial, la captura de los órganos electorales, con un Congreso de la Unión dominado, avasallado por un solo grupo que además no está dispuesto a dialogar con nadie, que está sacando reformas incluso de una manera demencial, hasta cometiendo toda una serie de errores de kinder por su impericia y su falta de técnica legislativa, borrando reformas que ellos mismos aprobaron porque no saben hacer las cosas, pero tienen la mayoría. O sea, estamos verdaderamente en manos de una pandilla de orcos, ¿no? Casi, casi que estamos viendo la nueva versión del planeta de los simios, pero en México, ¿no? Y ese es el escenario ante el cual vamos a ir a una elección municipal en Veracruz el año que entra y una elección también demencial de jueces, magistrados, ministros. Si me permites, Aurelio, hacer ahí Adelante, adelante. Mira, en cuestiones de los principios del derecho, dicen que lo que de origen es ilegítimo, aunque pasen actos jurídicos posteriores, no se puede legitimar. Es decir, lo que nació mal, siempre estará mal. Y va mi comentario a lo siguiente. Estamos ante una situación de una elección que de origen fue irregular. Y empezaremos desde las famosas mañaneras, que desde ahí ya se está violentando el derecho electoral. Se viene en una elección que es un número indeterminado de situaciones violatorias del derecho electoral, en donde se elige desde la presidenta de la República, los diputados federales y, en su caso, gobernadores y diputados locales. Resulta que gana un partido que con base en violaciones gana. Entonces, de origen, los que hoy nos representan no nos representan. Es decir, los diputados que hoy ganaron realmente no ganaron. Ellos ganan a través de estas irregularidades que cometen. Por lo tanto, como ciudadano no nos vemos representados. Y el ejemplo más claro lo tenemos en Veracruz. Para que se diera y se aceptara la reforma, pues quien es nuestro representante de Veracruz, que el apellido lo omito y el nombre también, porque la verdad es que hasta pena da decirlo, pues resulta que No, como va, con nombres, aquí lo en el decimos. caso de Miguel Ángel Yunes, Márquez y Linares, ¿no? Ambos van y cometen su fechoría bajo el supuesto de que son representantes del pueblo, de la sociedad, de los que votamos por ellos. Y la verdad es que yo me siento indignado porque yo no voté por eso. Y muchas personas tampoco votaron por eso, por lo tanto, no pueden ser nuestros representantes. Llegan y se constituyen ellos en lo que es el Congreso de la Unión, o sea, diputados y senadores que realmente no ganaron. Y luego se van sobre un tema también irregular que es la sobrerepresentación, en donde las coaliciones tal cual tienen o tenían un 8% para, si fuera 1, 2 o 3 partidos, era el 8% en una coalición. Y ellos lo que hicieron es hacer valer que el 8% por cada partido que estaba formando la coalición o la alianza. Por eso se da la sobrerepresentación. Viene la sobrerepresentación y viene la reforma al Poder Judicial. Aquí hay un tema importantísimo. La división de poderes era un mecanismo de equilibrio en donde los tres poderes tenían sus sobrepesos, en donde se supone que cuando menos en la lógica jurídica ambos tienen un mismo nivel. Pero esto es como si tuviéramos un banco de 3 patas
Si le quitas una, en algún momento se pierde el equilibrio, cosa que se está viendo ya en México. Pero lo más grave es que la sociedad pensó que el Poder Judicial, sus integrantes y sus empleados estaban luchando solamente por sus beneficios. Y en ningún momento la sociedad se está dando cuenta que lo que realmente estaban peleando, y que yo se lo reconozco, se los dije a todos y cada uno de los a los que me pude yo dirigir del Poder Judicial, que estaban haciendo un acto heroico para salvaguardar las garantías y los derechos de la sociedad. Pero la sociedad está dormida. La sociedad no se ha dado cuenta. Lo he pronunciado muchas veces, no hemos tenido la capacidad de dirigir un discurso para despertar a la sociedad y que se dé cuenta que lo que estamos perdiendo son derechos. El derecho es progresivo. Y les voy a poner un ejemplo. Como primer derecho puedes tener derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la libre expresión. O sea, ahí llevamos 3 derechos. De manera progresiva podemos tener un cuarto o un quinto, pero nunca para abajo. Y lo que está pasando con este gobierno es que nos están quitando los derechos. Cada vez tenemos menos derechos. Y también lo que está pasando en el ámbito internacional es que el famoso principio de pacta sunt servanda, que significa que hay que cumplir la palabra dada en los convenios internacionales, México no lo está haciendo. Fueron a Washington a presentar, bajo el recurso que se había presentado, una serie de argumentaciones ilógicas, ridículas, que con todo respeto, si México tenía un lugar privilegiado en el mundo, con esto que está pasando, la verdad es que somos vergüenza a nivel internacional. Y con todas sus palabras lo digo. Hay muchas personas que están viendo que en México se está viviendo una decadencia impresionante. Y no nada más en el tema del derecho, sino en el simple tema de los valores de la sociedad. Hoy la sociedad pareciera que estamos dormidos o estamos perdidos. Resulta que te dan dinero para comprarte tal vez tus medicinas, porque así lo ven algunas personas adultas, pero van a los hospitales y no tienen camas, y no tienen sillas, y no tienen nada. ¿Qué prefieren? ¿Los 6,000 pesos que les dan cada 2 meses para que tengan medicinas, o tener hospitales que les brinden todos los servicios? Con medicinas, además, ¿no? ¿No? Y con medicinas. La verdad es que es muy preocupante porque, insisto, creo que el discurso que daba el expresidente le cayó muy bien a la gente, los durmió, y creo que hoy todavía no han podido despertar. Bueno, Yo quiero invitar sobre todo a los jóvenes. Yo empecé la observación electoral a mis 22 años. Me tocó ser testigo de un fraude rampante, burdo, y, y a partir de allí, pues, seguir observando, seguir participando. A los jóvenes, la invitación a participar, porque al final este país realmente va a ser de ellos, es de ellos, de ellas. Y la historia nos ha enseñado que hay lugares donde por momentos de oscuridad se pierden estos espacios democráticos, y solamente es con la lucha constante de la sociedad que se ganan. Sabemos de otros países que esta oscuridad puede permanecer por mucho tiempo. Hay también en estos momentos, la misma historia dice que 60 años, 70 años puede ser el inicio de una mañana en un periodo de la historia. No debemos perder eso. Nada es eterno. Todo puede cambiar, y de nosotros depende que cambie para que sea algo mejor. Entonces yo quiero invocar, convocar, eh, y hacer uso de este cariño que tenemos a nuestro estado. La historia también nos dice que las veracruzanas y los veracruzanos no requerimos de orden o convocatoria para acudir a la defensa de nuestra patria. También sabemos que Veracruz, que los veracruzanos, las veracruzanas, hemos participado y forjado las auténticas transformaciones de esta nación. Aquí se firmó la independencia del país, de aquí salieron las leyes de reforma. De hecho, de los que estamos presentes, seguramente nuestros abuelos caminaron con veracruzanos ilustres como el general Heriberto Jara,
como otros, ¿verdad? Porque aquí en Veracruz se redactó el borrador de la Constitución que ahora nos rige y se llevó a Querétaro a discusión, ¿verdad? Pero fue un equipo grande. Que nosotros que estamos en Veracruz y que tenemos arraigo en Veracruz, conocemos a esos abuelos, a esos ancianos, sabemos quiénes son sus nietos, nos encontramos en la calle, platicamos. Les quiero decir a todos, como lo dijo en alguna vez un notable revolucionario, un hombre honesto, veracruzano, don Anselmo Mancisidor, ahora a nosotros nos corresponde defender con nuestra participación y con las herramientas democráticas y de la ley, esas que tenemos a nuestro alcance, los derechos que nuestros abuelos nos ganaron en el campo de batalla. Y esta invitación es porque siempre debemos anhelar por un mejor país. Y después de que arreglemos estas cosas inmediatas, lo necesario es una reforma electoral profunda que permita que tengamos un sistema que nos pueda dar certeza, que nos pueda dar esta visión inmediata y por supuesto, correcta de qué es lo que votó y por quién votó la gente. Pero ¿quién la va a hacer, Juan? Los que están desapareciendo al INAI, los que aprobaron esa reforma judicial, le vamos a dejar esa reforma electoral a los yunes, traidores. ¿A quién va a hacer esa reforma? Fernández Noroña, Monreal, Adán Augusto. Está acá, ¿no? Pero Está canijo, sí, ¿no? y por eso es un trabajo de generaciones y por eso mi llamado a la juventud, porque la juventud eh, tiene mucha más energía quizá que nosotros, aunque algunos, como sabemos, el amor a la patria está allí hasta el último aliento. Vamos a seguir trabajando por nuestro país, pero necesitamos ese recambio generacional. Así que como ahora estamos platicando de estos principios del derecho que han estado ayudando a nuestro país a crecer, a conformarse, que esos jóvenes también se empapen de estos valores, que se emocionen con estos valores y que en este transcurso, que puede ser largo, también se sumen a esta construcción para una alternativa democrática que posiblemente no sea mañana o pasado, sino mucho después. Bueno, Pues yo quisiera hacerles ya, por último de mi parte, una pregunta para una respuesta de ustedes en el sentido de cuál es su visión de lo que puede ser la elección municipal del próximo año, una elección que va a ser, pues, como sabemos que son las elecciones municipales y sobre todo en un estado como Veracruz. Veracruz es un estado muy intenso políticamente, sobre todo en elecciones municipales, bueno, en todo el país, ¿no? Las municipales son muy intensas y muy cálidas, pero bueno, va a ser, digamos, una elección muy interesante, tomando en cuenta que va a ser la primera elección municipal de un nuevo gobierno bajo las órdenes de Morena. Abogado Archer, le pido su primera opinión. Gracias, Mónica y Aurelio. En verdad es para mí muy importante ver que gente como ustedes inicien ya este tipo de debates. En verdad se los reconozco y se los agradezco. La gente podría pensar que estamos en la elección del 2 de junio del 24. Esa elección ya pasó. La gente se podrá quedar ahí, pero la elección ya pasó. Lo que no han entendido es que a partir del mes pasado ya se inició el nuevo proceso para lo que va a ser la elección municipal. Y si bien nos quedan, sigo sin contar lo que sería la precampaña y la campaña, son 5 meses, 4 meses para poder organizarnos. ¿Qué se espera para la próxima elección? Lo primero es un despertar de conciencia de la ciudadanía en donde tome en consideración toda la serie de irregularidades que se vivieron, en donde tu derecho a votar y a ser votado, por supuesto, fueron cercenados, fueron cortados, fueron lastimados, en donde la sociedad, si realmente lo que quiere, lo necesita y lo pone, lo tendrá que luchar y lo tendrá que pelear. No podemos solamente confiarnos con decir voy a votar. No,
es votar y es cuidar y es vigilar. La verdad es que la próxima elección será una elección muy disputada. Hemos visto que siempre las elecciones municipales es lo más cercano a la gente, es tu principal autoridad, la más cercana, y en donde, pues desafortunadamente también son muy acaloradas las elecciones, los partidos políticos, muchos bajo ese esquema de seguir manteniendo el poder, hacen y deshacen, pero solamente en beneficio propio o de sus familias, y creo que han perdido la credibilidad ante la sociedad, por lo que yo me sumo a ese llamado que hace Juan a todos los jóvenes, porque en su momento también cuando fuimos jóvenes, yo en su caso era representante de Juventudes de las Naciones Unidas y siempre queríamos que a nosotros los jóvenes nos invitaran y desafortunadamente nos hicimos viejos y a muy pocos nos invitaron, pero que esos jóvenes más la sociedad en su conjunto empiecen a tomar una conciencia de lo que significa la política, la verdadera política y más que nada la participación ciudadana. El tema de hoy de la ciudadanía y la restauración significa volver las cosas al estado en que se encontraban, sí, solo sí, por supuesto, sea funcional. Entonces, creo que tenemos la obligación, todas las personas, pero principalmente los ciudadanos que somos los que ya votamos, hacer esa restauración de nuestro Estado de Derecho. Lo más importante en cualquier país es mantener el Estado de Derecho, que para resumirlo significa que se cumpla con la ley, porque desde el momento en que alguien dice no me vengan con que la ley es la ley, entonces se pierde el Estado de Derecho, pero se pierde el respeto a las instituciones. Por eso yo creo que la próxima elección va a ser muy competida, pero yo también creo que van a surgir los grandes líderes, porque en todas las batallas siempre, aún con los caídos, siempre surgen nuevos líderes. Y se lo he dicho a algunos de los candidatos que participaron en la elección. Es momento de enterrar a los muertos, levantar a los heridos y curarlos, pero seguir con las armas de frente. Y así tendrá que ser. La verdad es que la próxima elección será una elección muy competida. La oposición tiene en su contra todo lo que es el poder y su estructura, todo lo que es el gobierno, pero tiene a su favor a la sociedad. Y creo que los grandes cambios se originan desde la sociedad. Juan. Sí, y en esta reflexión es también importante ver que no estamos solos. Pareciera que estamos solos y quizá a alguien le convenga que así pensemos, pero no estamos solos. Así como aquí en Veracruz hay diferentes colectivos analizando la elección, en el país también. Y hay un dato interesante en la elección nacional. Eh, el grupo de conteo ciudadano reconstruyó el conteo rápido de la elección federal. Lo que ellos observaron en el dato de conteo rápido que se anunció a través del INE nacional es que se basa en datos erróneos, que aproximadamente el 60% de las casillas, de los valores de las casillas que se utilizan en ese conteo están equivocados. Y además, que no usan todos. Eso también ocurre aquí en Veracruz, pero generalmente lo que es el conteo rápido y lo que es el PREP son preliminares. Y entonces la parte jurídica centra, digamos, su atención en los conteos distritales. Eso, como sea, está mal, porque como lo dice Johnny, el primer día escuchas un PREP que puede estar erróneo, genera un knockout, genera desilusión, y lo que debería hacer el PREP es una herramienta para dar certeza, y el conteo rápido también. El conteo rápido, además, es un análisis estadístico diseñado por académicos que esperemos también sean independientes. Ese es otro principio, ¿no? La independencia de algún interés político. Entonces, el conteo rápido lo que permite es tomar una muestra válida de la nación, de las casillas que hay en toda la nación, para decir cuál es la tendencia en la votación nacional, en este caso. Este grupo, entonces, lo que hizo fue observar los errores que tenían los valores del PREP, los valores que se usaron en el conteo rápido, y con los valores ya corregidos,
estimaron nuevamente el conteo rápido. El resultado de la elección sugerido por el conteo rápido corregido es el opuesto al que se tuvo. Eso es en la elección federal. Y además, si es una herramienta estadística robusta, nos debe preocupar y debemos de pensar qué pasó, porque entonces se invirtieron los papeles y también a nivel nacional. Quizá con más tiempo podremos entender los detalles de la elección a nivel nacional. Ahora, en este momento, lo que sí entendemos es lo que pasó en la elección del estado de Veracruz. Pero ese conteo rápido que fue recomputado también debe ser una llamada de atención a las autoridades federales, pero sobre todo a los ciudadanos, para que con más energía, con mayor entrega, participemos en las siguientes elecciones, vigilemos todas las etapas y también, como se menciona desde el principio, tratemos de estar en todas las casillas y de allí en el transporte de los paquetes. Mucho cuidado con esos centros de recepción y traslado de paquetería electoral y mucho seguimiento que a veces es continuo, 24 horas de trabajo en los distritos donde se vuelven a contar o a recontar los paquetes. Y también si allí no hay una metodología y una serie de cadena de custodia, lo que salga de los conteos distritales también pudiera no reflejar lo que fue el voto de la población. Y en este sentido, quisiera también añadir que existen otras formas de hacer una elección. En Latinoamérica, por ejemplo. En Colombia también se vota con papeletas, pero el día que se cuentan las papeletas se cuentan de una mejor manera, hay mayor certeza, de forma tal que ese día prácticamente ya se tiene el resultado de la elección. En Brasil se utilizan máquinas electrónicas que reconocen al votante no solamente por su credencial, sino por datos biométricos. Y entonces la persona va y marca un cuadrito, está su candidato. Son elecciones donde un candidato puede aparecer en muchas combinaciones, pero bueno, él vota y se registra. Y curiosamente en Venezuela tenemos un sistema, o tienen un sistema, donde hay una máquina electrónica. Estas máquinas no están conectadas por la internet, sino tienen un sistema independiente. El votante va, escoge por quién vota y la máquina registra ese voto, pero además le da un papelito donde la persona puede ver por quién votó, lo dobla y lo pone en una urna. Al final de ese día se cuentan los papelitos que están en la urna y se comparan con el resultado de la máquina. Si la máquina está contando bien, los resultados deben coincidir y se le pone el check y genera un código QR que lo sabemos o conocemos de esta historia por precisamente los observadores electorales en Venezuela y la observación electoral internacional como el Centro Carter que estuvo en las elecciones y también pudo dar fe de lo que ocurrió en ese país. Entonces, hay formas diferentes de hacerlo. También recordemos que las elecciones se deben llevar a cabo en libertad. En un país como México, que cada vez hay más inseguridad, vimos tantos candidatos asesinados, candidatos y candidatas asesinados, amenazados, eh, y quizá tener este esquema de las casillas, decenas de miles de casillas por todos lados, no es lo más seguro ni garantiza la libertad. Quizá lo que deberíamos tener es como incluso ocurre en Estados Unidos, hay centros de votación establecidos que abren, que tienen las máquinas ya aprobadas por los ciudadanos, los partidos, para que funcionen de una manera confiable y pueden abrir al momento que se supone que tienen que abrir y también al momento que se supone que deben cerrar, pero como ya son centros seguros establecidos, pueden funcionar por más tiempo ese día de la elección. Y como las máquinas lo computan inmediatamente, no tienen que pasar horas como pasa aquí, de que se cierra una casilla y se cuentan los votos. Vean nada más cuánto tiempo hay algunas casillas contando votos. Es casi el tiempo que estuvo abierta la casilla. Entonces, hay que sentarnos a pensar como sociedad, a repensar nuestro sistema electoral
quizá no es para las siguientes elecciones ni para las que vienen, pero tenemos que hacerlo porque yo diría que el sistema electoral, como yo lo he visto, a diferencia de lo que dicen algunas autoridades electorales muy distinguidas, siempre ha sido cuestionado. Y la forma como está hecho, como está diseñado, aunque hay participación o se pretendió que hubiera mayor participación ciudadana, es esencialmente el mismo esquema. Se vota un domingo, se dejan los paquetes guardados y el miércoles volvemos, ¿verdad? Los recontamos, etcétera. Pero es esencialmente el mismo esquema que se ha usado para hacer trampas por muchos años. Y se puede decir aún ahora que la forma como está hecho permite que las irregularidades sucedan. Entonces, tenemos una gran tarea por delante. La primera es lo inmediato, es lo que viene para los veracruzanos en el 2025. Y la otra es empezar una discusión profunda entre los ciudadanos preocupados por la democracia de nuestro país, por lograr mejores formas para llevar a cabo nuestras elecciones. Pues sin duda un gran reto el que tenemos por delante como sociedad. Les queremos agradecer muchísimo que nos hayan concedido este tiempo, esta noche, con todo y los problemas técnicos que hubo, los logramos salvar. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron, a quienes nos comentaron, a Alex Perea, que nos vuelve aquí a hacer algunos comentarios. Edgar Hernández, desde su cuenta Línea Caliente, también aquí nos manda saludos. Luz María Lozada también nos manda saludos, muchísimas gracias. Héctor Raúl Rodríguez también nos felicita por el programa, felicita a nuestros invitados. Y pues bueno, tenemos sin duda un gran trabajo por delante quienes realizan activismo político, quienes realizan observación electoral y quienes nos dedicamos a los medios de comunicación. Y aprovechando eso, pues queremos extenderle nuestra solidaridad a nuestro compañero Noé Zabaleta, que hoy fue víctima de una agresión en Guadalajara, a donde acudió para presentar un libro y que pues bueno, afortunadamente está con vida, afortunadamente no pasó a algo más grave, pero que marca sin duda de manera pues muy lamentable el estado de los tiempos que seguimos viviendo en México, ¿no? Donde además se puede agredir a un periodista con absoluta impunidad y que pues ya lo hemos señalado muchas veces, no se calla solamente un periodista cuando se le silencia, se calla a todo un sector de la sociedad. Entonces vaya nuestra solidaridad para Noé Zabaleta. Muchísimas gracias Johnny Archer, Juan Martínez por haber estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a nuestro auditorio que nos ha acompañado durante todo este año. Hoy cerramos las emisiones de La Clave, el programa de entrevistas de 2024. El portal seguirá, ese no tiene vacaciones. El mapa, ¿qué significa? Porque me quedé ahí como que en la incógnita. Es el mismo que tiene Johnny. No, sí, ya me di cuenta, pero tiene alguna, ¿Algún mensaje? algún mensaje por No, ahí. yo creo que compartimos valores comunes, ¿verdad? Y eso nos hace tener también una pasión por la historia y por la geografía. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias. Esto fue La Clave. Felices fiestas, feliz fin de año. Feliz fin de año también a nuestros invitados de esta noche. Y hasta pronto. Muchísimas gracias. Excelente noche. Gracias Buenas a noches, todos. hasta luego.